Hola, ¿qué tal, hermanos? Una vez más, traemos un nuevo mensaje, parte de nuestro Señor Jesucristo. Y este mensaje viene de sueños, visiones, y es para discernirlo, para los que tienen el discernimiento activo en uso, para que ellos disciernan esta palabra. Esta palabra va dirigida a la zona sur de Veracruz y a sus alrededores, pero no solamente es para esa región, es para todos. Simplemente que el Señor está mandando este mensaje un poco más concentrado, pero es para todo este mensaje. Entonces quiero iniciar diciendo lo que vi, lo que he visto y lo que recibí. En parte de lo que se recibe es las señales en el cielo y en la tierra de lo que acontecería antes de su venida. Entonces, antes de eso, déjame iniciar con esta palabra, con todo esto, diciéndote que no temas, porque las palabras, más allá de que nos den miedo, como una hermana dijo, son para motivarnos, son para que nos motivemos a escuchar su palabra, para que nos motivemos a seguir creciendo en la edificación, para que nos preparemos para su encuentro, nos preparemos para su venida, y lejos de que nos turbemos porque las profecías que se dan o las cosas que están pasando no es para turbarnos. Como dije antes, no es que tenemos que ir a atacar a la serpiente directamente. O sea, no se trata de ir a contender, se trata de ir a rescatar a las personas, a sacarla del fuego, pero no nada más eso. Hay otras clases de personas que simplemente entregamos el mensaje, entregamos la verdad, y a eso fuimos llamados. Entregar el mensaje, entregar la verdad para salvación. Entonces en esta hora yo vengo a hablarte de este tema conforme a la alianza que el Señor puso de lo que quiere que hable. ¿Por qué? Porque yo no quiero hablar más cosas mías, ni procuro hablar cosas mías, sino las que guíe Él. ¿Por qué? Porque así debe de ser. El Señor nos debe de guiar en todo. El Señor es nuestra fortaleza. Él es el que nos guía. Entonces, esto lo hago de mucho tiempo de confirmación. O sea, el primer sueño se recibió hace muchísimo tiempo, pero no entendía, no estaba listo, no estaba preparado. El segundo sueño fue hace algunos años y el tercer sueño ya fue ahora. Fue ahora, hace poco. Hace poco el Señor empezó a manifestar más mensajes. Pero para que tú puedas entregar un mensaje, tienes que haberlo confirmado y recibido de Él, pero tienes que ser obediente y compartirlo. No te lo tienes que quedar, tienes que compartirlo para que los demás hermanos que disciernen sepan y estén prevenidos, y los que necesiten ser edificados se edifiquen. Entonces lo hago con este propósito, para la edificación, las palabras que sean necesarias, y lo que se vio, lo que vi y lo que se vio, que he visto. O sea, que es muy diferente, pero tiene relación. Entonces, para empezar, las señales en el cielo, hay muchas señales en el cielo últimamente, y muchas personas se están preguntando qué es, desde rayos de luz, desde luces de colores, desde luz de un solo color, desde muchas luces, desde formas de las nubes, desde formas de objetos que andan volando a gran velocidad. Toda esa clase de cosas tienen su porqué, y muchos de ellos no sabía. Yo antes, cuando me tocó creer en ese tipo de cosas, de las naves y todo eso, yo en verdad pensaba que había otras vidas en otros lados, fuera de este mundo. Y sí hay vida fuera de este mundo, el reino celestial, hay vida y vida eterna. Entonces nos podemos dar cuenta que todo eso es parte de una serie de mentiras,
para fortalecer que tú creas en eso, para fortalecer que tú pienses que vas a creer solamente en eso, para que tú que no recibiste, si tú eres el que no recibiste la verdad, si tú eres el que no hace la voluntad del Señor, entonces Él va a entregar ese poder engañoso. En los cielos va a haber señales y prodigios. En el tiempo del fin habrán personas que hagan señales y prodigios, hagan descender incluso fuego, señales para engañar y a fin de que sean condenados los que no creyeron, los que no se edificaron, los que no aman a Dios. Entonces, estas señales son reales, son reales. No somos incrédulos, sabemos que existen cosas secretas aquí en la tierra, sí lo sabemos, pero no nos compete andar sabiendo, buscando en forma de contender con las personas que lo ocultan. El Señor Jesucristo en su santo juicio, santo Espíritu Santo, nos guía y nos revela a través de Él qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar. Él no se necesita de alguna persona que vaya y investigue. Si Él lo manda para que se manifieste, adelante. Pero Él no necesita que tú estés atrás de la conspiración y pierdas tu tiempo, pierdas tu estatus, pierdas tu salvación y pierdas el camino. Entonces a Él lo que le preocupa más es que tú, si en verdad dices ser amador de Dios, le busques y te edifiques. No andes atrás de cosas falsas, que andes atrás de buscando cazar a qué hora vas a ver una señal. Los que piden señal ya sabemos quiénes son, ¿no? Entonces, esas señales vemos que sí existen, vemos que hace mucho tiempo han existido porque es un poder engañoso. El mal vino para engañar. Entonces yo no entendía del por qué aparecían eso. Tuve varios sueños y algunas confirmaciones, pero no tan fuertes. Y decía, pero ¿por qué tengo que hablar de ese tema? Entonces no dije, no voy a hablar de ese tema, sino decía, ¿por qué tengo que hablar de ese tema? Pero es porque viene más adelante y hay que estar preparados en todo también. No porque simplemente estemos santificándonos, ya no nos vamos a preparar en saber cómo cocinar al aire libre o cómo trabajar de esta forma o cómo hacer las cosas. No vamos a quedarnos solamente en el gloria a Dios. Vamos a crecer con nuestros hermanos, ayudándonos unos a los otros, viendo las necesidades del otro, que convivamos en comunión conjunta todos juntos y unánimes. Entonces tenemos que estar edificándonos los unos a los otros. Tenemos que estar creciendo y creyendo en aquel que vino y murió por nosotros, pero tenemos que hacer esa edificación. Entonces, Él manda en esos sueños primero, se ve donde aparecen luces en el cielo. Y yo veía claramente muchas estrellas que se movían de un lugar a otro y hacían muchos tipos de formas. Entonces yo veía a las personas que estaban así enfrente, que estaban alrededor, y esas personas temían por lo que estaban viendo, porque veían que las estrellas todos se movían, veían que había muchas luces en el cielo que se movían. Entonces esas señales ellos la veían también, yo la veía y yo no sabía qué era. Entonces pasó en ese mismo sueño el tiempo y vi cómo las personas estaban haciendo igual lo mismo que hacían hace 10, 15, 20 años, seguían haciendo lo mismo. Entonces, como ellos seguían haciendo lo mismo, se escuchó un gran estruendo muy fuerte, como una bomba, no sé, muy fuerte. Y veo en ese momento hacia la zona del mar, porque en esa zona hay mares también, el Golfo, como una ola gigante que traía destrucción.
que traía destrucción que iba entrando hacia la tierra. Entonces veía en ese lado la destrucción que venía. Y del otro lado que me fijaba veía cómo las montañas se movían hacia el mar, cómo las montañas se fortalecían en destrucción también como un deslave muy poderoso. Y venían trayendo árboles y ríos y arroyos y casas y ciudades y pueblos y muchos lugares. Entonces las personas estaban en medio de esa zona, de entre la destrucción del mar y la destrucción de la tierra. ¿Por qué? Yo no lo entendía tampoco. Yo decía, ¿qué significa todo eso? Y, y de ahí vi en las escrituras, cuando lo confirmé, que los cielos y la tierra van a querer huir en aquel momento, pero no hallarán lugar, serán juzgadas, tan destinadas para el fuego. En ese momento que está la destrucción, veo que aparecen naves. Y esas naves empiezan a como a levantar personas. Pero yo no entendía por qué pasó ese tipo de cosas. Entonces veo que empiezan como a levantar personas y hay personas que no suben, hay personas que se quedan. Entonces en un momento u otro desaparecen esas naves y las personas que se quedaron abajo son atrapadas por el agua y la tierra y todos son destruidos, quedaron cubiertos. Entonces pasó después otro sueño más donde aparecen naves en el cielo. Empiezan estas naves a hacer formaciones como muchas navecitas en forma de un círculo, en forma de una estrella fugaz. Cuando hacen así, otras hacen otro tipo de signo. Y una persona estaba ahí y le pregunté qué significa y me dijo que no sabía, que no sabía. Le digo yo tampoco. Entonces me quedé ahí esperando qué iba a pasar. Entonces yo dije, Señor, clamo al Señor, le digo, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Por qué estoy viendo este tema? ¿Será que he visto mucho de ese tema en ese tiempo? Pero dijo, no, es necesario que sepan que el engaño es grande. El engaño es mundial, el engaño es total. El maligno tiene engañado a todo el mundo, tiene hechizado a todo el mundo. Y muchas personas seguían haciendo sus hechicerías e imitando a esas luces. Hacían como tipos de magia que podían crear esas luces. Y otras personas seguían en su inmundicia. Seguían jugando, seguían creyendo que eran de Dios y decían que creían en Dios y no era cierto. Entonces, en ese momento me doy cuenta que como el engaño ha ya establecido en sus vidas, que a través de muchos engaños pequeños ahora viven en un engaño más grande y que es necesario que se desarraiguen de ese viejo hombre, de esa vieja naturaleza, para que entren en la nueva, para que entren en la nueva vida. Tienen que despojarse de todas las mentiras pequeñas, de todas las mentiras pequeñas que hacen una mentira más grande. Entonces en el último sueño se ven igual las mismas luces y aún más se ve el cielo lleno de luces como si fueran naves. Y una revelación ahí mismo se me acerca, era como un ángel. Yo podía sentir su presencia, pero no lo veía. Y me dijo, eso lo que hacen, eso lo hacen por ¿cómo se le dice? Por ambición, por el dinero, dice, por eso, por el dinero, me dijo. O sea, no lo logro explicar cómo me lo dijo, pero o sea, me lo dijo que en parte es por interés, engloba la mayoría por interés. O sea, claramente él me lo dijo en una forma que yo lo entendí que era interés, pero no lo puedo decir a como él lo dijo. Pero yo lo digo, es interés. Entonces dijo, esto lo que hacen, lo hacen
Si tú necesitas, si tú quieres, tú puedes pagar y ellos lo hacen. O sea, todo esto viene del dinero para que es como una publicidad. Son como publicidad que se hacen y están mezcladas con engaño. Una publicidad engañosa, un poder engañoso. Entonces, este poder engañoso es el que viene para engañar a los que no creen, a los que no reciben el sello de Dios, a los que no se edifican en las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, no se santifican en sus palabras, ni en su espíritu, ni en nada. Son los que van a perecer. Entonces es necesario que las personas que están escuchando ahorita, que se arrepientan de sus hechicerías, que se arrepientan de su fornicación, de su lascivia, de que dicen creer en Dios y no lo hacen, que dicen que creen en Dios y no creen en verdad en Dios. Simplemente hablan por hablar y tuercen las escrituras para su propia perdición. Entonces, perdiendo el tiempo en su lascivia, en su fornicación, en su borrachera, en su inmundicia, están destituidos en ese momento, serán condenados. Entonces es importante que abandonen todas esas pequeñas mentiras para que ellos puedan ser libertados. Tienen que arrepentirse genuinamente de todo lo que han hecho, porque hay personas que creen en Dios, que dicen creer en Dios, pero no están aprobados porque siguen creyendo en eso. Y hay personas que no creen, que tienen que creer, porque el mensaje es directo, entregar el mensaje para que se arrepientan, y otros rescatarlos del lazo del cazador, librarlos. Entonces, este mensaje se da para esa zona. Yo no digo lo de mis propias palabras, sino es lo que el Espíritu va guiando. Entonces, el Espíritu Santo es el que le debe de pedir confirmación, Él es el que le debe de pedir la guía, el camino, y Él es el que le debe de pedir todo lo que no entienda. Entonces, te voy a dar un mensaje aquí en una palabra. Una palabra. Entonces, vamos a Gálatas 5:1. Dice: estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que si circuncida, que está obligado a guardar toda la ley de Cristo, os desligasteis los que por la ley hoy justificáis. De la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu guardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que por obra, por amor. Vosotros corréis bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas que el que os perturbaba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, porque padezco persecución todavía, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no fuisteis libertados como ocasión para la carne, sino nervios por amor de los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros.
Entonces, podemos ver que debemos estar firmes en Cristo. ¿Por qué? Porque ya somos libertados, ya somos libres y ya no debemos estar sujetos otra vez a la esclavitud. O sea, debemos de guardar sus palabras, las que Él dice. Estos son parte de su mandamiento. También no solamente los 10 mandamientos, estos son parte de sus mandamientos. Este es su guía, este es el fundamento, este es lo que Él quiere con nosotros, y que renunciemos a todo pecado, a toda esclavitud que nos mantenía viciados al viejo hombre, despojados del viejo hombre. Entonces, vemos también, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Por si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como yo los he dicho antes, de los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No os hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir así toda la ley. O sea, nos está llamando aquí a cambiar todo lo que se hacía antes en el hombre viciado de antes, todas las cosas malas, y nos da una serie de guías nuevas, de amor, paz, gozo, fe. Todo eso es lo nuevo que debe de entrar en una persona que está aprobada por Dios, una persona que está edificándose en Cristo, ya no estando, como dice ahí, ya no se hagan vanagloriosos, irritándose unos a otros, que tuercen la palabra para ganarle al otro, no, sino sujetándonos todos a estas palabras. ¿Por qué? Porque estas palabras son las que no tienen ley, porque con estas palabras se hace, esto se cumple, esto no necesita más. Entonces, hermano, tenemos que aprender a no simplemente ser unos religiosos, no simplemente decir ya no uso ni desodorante ni nada, ya no simplemente decir no, ya no hago esto. No, vivir y aprender a vivir y aprender a hacer las cosas que Él nos pide, porque Él quiere que seamos una gran familia, Él quiere que seamos sus hijos verdaderos, Él quiere que seamos genuinos, que seamos verdaderos, que seamos puros, que seamos sin manchas, sin arrugas, que tengamos todo eso lo que pide, y todo eso lo que pide engloba todo, todo lo que necesitamos, la esperanza, todo eso lo que necesitamos, el poder, el dominio propio, la valentía, todo eso lo engloba. No podemos dejar a un lado, porque eso es lo que Él nos está pidiendo hacer. Esas palabras que Él nos está dejando, nos las deja como fundamento para que nosotros crezcamos en ellas. Y nosotros no tenemos que ir y a contender sobre cosas de conspiración contra nuestros hermanos. No, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Tenemos que, así como somos, es por lo mismo que el mal no le gusta, porque no estás dentro de su rebaño de él. El mal no le gusta porque tú no estás dentro de su rebaño, porque tú no le necesitas. Tú tienes un propio rebaño y un propio Señor y Dios. Entonces,
tienes que dejar de pensar que sí estás haciendo lo de Dios cuando en verdad no lo estás haciendo. Porque si tú todavía no te has despojado de la ira, de la gritería, de la maledicencia, cosas semejantes, de la fornicación, de la hechicería, de la brujería, todas esas cosas semejantes, de las adoraciones, de la idolatría, todo eso, no puedes ser su discípulo, aunque tú vayas a una iglesia de cualquier tipo. Entonces, tu confianza tampoco va a ser de que todo lo que tú puedas construir, los modos que tú te puedas preparar. No, va a ser tu confianza Él. Él es el que te va a guiar. Te tienes que preparar de esta forma o te tienes que parar de otra forma. Él, conforme su guianza, te va dando una identidad propia. Cada quien tiene su propia identidad. Entonces no tienes que forzar a las personas a ser igual que tú. Tienes que forzarlos a arrepentirse. Tienes que forzar, tienes, no tienes que forzarlos, tienes que llamarlos a arrepentirse, y tú no puedes forzarlos. Tienes que hablarle con mucho amor y mansedumbre a los que están errados, por si quizás Dios se apiade de ellos. Entonces, si ellos se arrepienten y creen, serán salvos. Hacen la edificación. ¿Por qué? Porque es perseverar. Tenemos que perseverar, no nada más. Eso simplemente es un inicio. Tienes que santificarse en su palabra, tienes que santificarse en su Espíritu Santo. Tienes que crecer en la edificación. Una planta no puede quedar en el mismo tamaño y dar fruto. Una planta tiene que crecer. Una planta tiene que ser abonada, fertilizada. Una planta tiene que ser cosechada. Y tú revisas si esa planta da buenos frutos o no da buenos frutos. Así mismo en lo terrenal, también en lo celestial. Así mismo no nada más religiosidad, que porque tú perteneces a la iglesia y entran en iras, en contiendas de hombres corruptos, perdidos de entendimiento, privados de la verdad, que con un poder engañoso van a ser engañados en aquel tiempo, viendo señales en el cielo y dando su aprobación a lo que le dicen, no a lo que le dice el Espíritu Santo. Teniendo miedo ahora se encierran en sus casas y tienen miedo de todos. El Señor es nuestro escudo, es nuestra fortaleza, y en aquel momento, cuando empiece el gran día, que dice: no podrás ni regresar por tu capa, el que esté en el campo no regrese por su capa, el que esté en la azotea no baje por nada a su casa, ni por nuestra túnica podemos regresar. Esa confianza ya tienes que estar confiadamente. Por eso la fe, por eso nos debemos de pulir en la fe, para tener confianza. Por eso nos debemos pulir en el ayuno, para soportar las tribulaciones. Por eso debemos de tener esperanza, para que si vamos sin nada, no tenemos nada en ese momento, Él nos provea de sustento. Que será sustentada, dice, por Él. No dice que cada uno se sustentó a sí mismo. Dice, va a ser sustentada por Él. Entonces lo único que nos resta a nosotros es la sana edificación del cuerpo de Cristo y perseverar hasta el final, que ninguno se pierda. Eso es lo que nos compete. No nos compete andar peleando con aquellos de cooperación, no nos compete andar distrayéndonos en esos temas solamente, edificándose, buscándole de verdad. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto, el tiempo se va a terminar pronto. Y aquellos que crean que se van a arrepentir en el último momento, chequen que así sea, que no nos sorprenda. Porque como un abrir y cerrar de ojos, estás en el juicio. Mueres ahora, te ahogas, te pasa lo que te pase, despiertas, estás en el juicio y tú dices: regrésenme, quiero ir a mi casa. Denme un minuto más. No hay minuto más. Estuviste muerto 1000 años y te resucitamos para el juicio. Estuviste muerto 100 años, 10 años, 1 año, no sé. Lo único que sabe es Cristo, cuándo es de su juicio, cuándo es su venida. Ahora y el día Él lo sabe. Las señales y más o menos cuando nosotros también sabemos y vemos por las señales que están. Porque la rama está tierna y está brotando. Estamos viendo que el verano está cerca, entonces. Que hay señales en el cielo, en la tierra, en el mar, en la luna, en el sol. Hay guerras, rumores de guerras, hay sismos, terremotos, pestes, hambre, hay migración de un lado a otro, hay un descontrol.
pero por algún lugar se tiene que iniciar esa brecha, iniciar ese camino. ¿Para qué? No para la victoria, sino para que se cumpla lo que ya está escrito. La victoria está asegurada en los cielos, no aquí en la tierra. Aquí en la tierra seremos sustentados todos por un tiempo y la mitad de otro tiempo. Pero tenemos que estar completamente dispuestos para Él, tanto físico, mental, todo nuestro ser, mentalmente, todo para Él. Estar fortalecidos en su palabra, estar fortalecidos en su ayuno, en su esperanza, en las tribulaciones, pulidos en el amor, en la paz, en la fe, en el gozo, en la mansedumbre. Todo eso tenemos que edificar y practicar todos los días, que no sea falso. Y si tú no sabes algo, espera que el Espíritu Santo te lo revele en su tiempo. Tal vez yo esperé en algunos temas, este tema que te estoy dando ahora, que lo voy a hacer en 2 temas. Este tema lo recibí la primera vez, primer sueño fue hace como 12, 14 años. La segunda vez hace como 7, la tercera apenas. Pero es primera parte de una extensión. No es casi lo mismo, pero es una extensión que tengo que dar de este. Pero lo voy a dar en el momento que lo reciba. Por el momento, Dios me ha autorizado decir esto en una introducción. Entonces yo te digo ahora esto que viene. Encontramos en segunda de Tesalonicenses, segunda epístola de Tesalonicenses 2, capítulo 2, versículo 1, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamo mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o sea por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Entonces, tenemos que estar firmes y sabiendo que nos debemos de santificar, como lo dice aquí en su palabra. Debemos de dar gracias a Dios, porque Él nos va a librar de ese poder engañoso, de ese poder que miente, de ese poder que
que va a ser entregado para perdición a aquellos que no creen en Él, aquellos que no hacen su voluntad, para que sean condenados. Todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacen haciendo la injusticia, los que piensan que saben y no saben, porque hay que ser humildes para hablar. ¿Por qué? Porque cuando hablamos y esa persona está hablando, esa persona, si no está hablando por obra de Dios, es muy peligroso. Dios es el que lo va a juzgar. Pero nosotros, si hablamos a esa persona, debemos estar firmes. ¿Por qué? Porque si hablamos algo y él estaba en la verdad, entonces viene juicio contra nosotros. Por eso, si nosotros estamos firmes, no debemos de temer en lo que le hablemos, porque estamos firmes. Pero si nosotros miramos que no estamos muy firmes, entonces tengamos cuidado. Porque si nosotros no nos chequeamos a nosotros mismos cómo estamos, si ya estamos apartados de la iniquidad, si estamos apartados de la ira, de la contienda, de la murmuración, de toda clase de cosas semejantes, y hablamos de esa persona, entonces estamos en un grave peligro. Por eso mismo, por nuestra propia boca debemos de edificarnos, llevando nuestra lengua como un timón, como dice ahí. La lengua es el timón de un barco muy grande, como el barco, un timón chiquitito, un barco muy grande, y nuestra lengua pequeñita y un cuerpo muy grande, y es el que domina y habla y el que guía. Así que tenemos que tener cuidado con nuestra lengua, de la guianza, de lo que decimos, de lo que hablamos, de tener confirmación y de cómo decirle, porque no podemos juzgar a nadie, porque si esa persona, su identidad fue creada para hacer eso, está predeterminado para hacer eso, y nosotros juzgamos, y esa persona cambia de una forma que nosotros no estábamos firmes, entonces ahí también ya tenemos un grave peligro, un grave error. Entonces nosotros debemos de mantenernos en la verdad, en la santificación de la verdad y del Espíritu Santo, que Él nos guía a toda verdad, amonestando a nuestros hermanos el que esté perdido. Ahí lo puedes amonestar libremente, pero tú estando en la verdad y estando en la firmeza y sostenido de Cristo, que tu fundamento, la roca, sea Cristo. No podemos pasarnos todo el tiempo viendo nada más todos puros temas que ya sabemos cómo es esto, ya despertamos, hay que despertar a los demás, pero no nada más vamos a despertar diciéndole que es de esta forma, de esta cosa que yo sé, de esta cosa que tú sabes. No, el evangelio, ir y predicar, este evangelio será predicado a todo el mundo para testimonio de todas las naciones, entonces vendrá el fin. Predicar el evangelio es lo principal. Si te agarras tal vez de uno o de otras cositas de estas informaciones, pero simplemente como para complementar, como para darle a entender mejor, pero debemos de fortalecernos en la palabra, para que cuando estemos fuertes en la palabra, cualquier cosita que agarremos, que Dios nos permita tomar de aquí y de allá, lo podamos hacerlo y construir una edificación sana, una construcción fuerte. Entonces esto es parte de una introducción que quise hacer ahora. Para el segundo video, tal vez sea solamente un segundo video, acerca de este tema, donde explico un poquito más de estas señales. Entonces, en esta primera introducción te dejo con este mensaje y analízalo, y damos gracias al Señor Jesucristo porque lo hayas escuchado, y pídele confirmación a Él en los sueños, en tu oración, en tu intimidad, no lo sé. Y nos vemos en el siguiente video. Gracias, hermanos, y Dios los bendiga.